Ha generado la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a nuestro país en el contexto del cambio de mando, división al interior de la nueva mayoría e impacto en todos los sectores por las violentas manifestaciones que han dejado 21 muertos en el país petrolero, entre ellos incluso una ciudadana chilena. El gobierno anunció que solicitará una investigación para aclarar el hecho, pero queremos conocer más detalles sobre este tema y para eso nos encontramos en los estudios de CNN Chile con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitar, gracias. Comencemos por lo que ya anunciamos en la introducción. ¿Qué diagnóstico tiene usted de la situación que hoy se vive en Venezuela, donde incluso también hay una fallecida ciudadana de nuestro país? Bueno, mire, yo he dado mi opinión varias veces respecto al tema de Venezuela, y incluso he dicho que la violencia va en ascenso y por lo tanto es necesario iniciar un diálogo entre todas las partes involucradas, sin exclusiones, respecto de la mejor forma de resolver los problemas que dan origen a la crisis, que yo diría es lo fundamental, sobre una situación económica muy grave, con la inflación, desabastecimiento, etcétera, un problema de criminalidad muy agudo también, que realmente ha aumentado mucho, por ejemplo, el porcentaje de personas muertas en homicidio en los últimos años, y creo también una división política que es realmente muy compleja en el país, ¿no? Y que impide ponerse de acuerdo. Entonces lo que yo he dicho es que si una mitad del país está en contra de la otra, el resultado de que uno le gane al otro no sería un buen resultado. Tiene que ponerse de acuerdo de alguna manera en cómo sacar al país adelante, o va a haber una ruptura muy grave. Yo no he cambiado esa opinión, creo que sigue siendo la misma. Yo no estoy, repito entonces, por resoluciones extremas. Estoy porque se sienten todos a la mesa a conversar, aunque esto parece difícil en este momento, y la violencia sigue en marcha, ¿no? Ahora, entre los puntos a conversar ciertamente tendrá que estar el porqué de la violencia, los problemas de derechos humanos, los problemas de las personas que están en prisión, etcétera, pero eso son parte de un diálogo que tiene que comenzar pronto. Por lo tanto, el diálogo para usted es la salida de esta crisis que vive Venezuela. Ahora, ¿cómo materializar ese diálogo? ¿Cómo hacer posible este diálogo y poder reunir a todos los actores a la mesa sin, en este caso, existir una mediación? Bueno, el Consejo Permanente de la OEA consideró que el diálogo podía continuarse a partir de algo que se ha abierto ya, que llamó al presidente, a lo cual fueron todos los dirigentes empresariales y algunos dirigentes sociales y políticos. Yo siempre he pensado que aquí hay un problema de confianza. Esta crisis no es solamente, hemos calificado la crisis de muchas maneras, yo la quiero calificar ahora como una crisis de confianza, o sea, ninguna de las dos partes confía en la otra. No estoy hablando aquí de las cosas extremas, de tratar de dictadura, de todo lo demás, ni tampoco de tratar a los otros de fascistas. No es solamente un problema de epíteto, el problema es cuando se sientan a la mesa, no creen en la buena fe del otro para resolver la crisis. Ahora, para eso lo que siempre sucede en estos casos es la mediación. La mediación es ideal que sea de cargo de personas dentro del país, ¿no? ¿Quién en este caso podría ser el correcto mediador? Es que yo no conozco a nadie que vive en Venezuela, yo no conozco tanta gente allá, a lo mejor hay alguien, pero me costaría mucho decir a alguien que vive en Venezuela y que pueda tener la confianza de todos. Y en esta crisis de confianza, eso mismo le pregunto, en esta crisis de confianza, ¿quién podría ser que esté dentro de Venezuela el capaz de poder mediar entre dos partes? Había alguien hasta hace pocos meses atrás, pues, que era una persona que se llevaba muy bien con el gobierno, se llevaba bien con la oposición, era apreciado por todo el mundo, que era el nuncio apostólico del Vaticano, que ahora es el secretario de Estado del Vaticano, entonces dudo que esté disponible para esa función. Pero con esto le quiero decir que la Iglesia puede ser, u otro organismo internacional. Yo no digo que tiene que ser la OEA, o sea, si el señor Maduro dice que la OEA es el rostro del imperialismo en el siglo XXI, cosa que la verdad es que a mí me molesta bastante cuando lo dice, porque no reconoce lo mucho que yo he hecho para evitar precisamente que en la OEA se produzcan confrontaciones como las que se producían en algún otro tiempo. Pero en todo caso, si no se quiere que sea la OEA, pues que sean otros, que sean cancilleres de América del Sur, que sean cancilleres de América Latina. Pero eso fue una decisión que, al menos, ¿cierto?, no en el último encuentro, en el Consejo Permanente de la OEA, no fue validado la opción de los cancilleres. Es muy difícil en este momento que el Consejo de la OEA apruebe algo que el país afectado rechaza. O sea, nosotros no queremos mediación,
para que le digan, no, si vamos a mandar una misión mediadora, tendría que considerarse que se ha roto la democracia definitivamente en Venezuela. Entonces, ¿qué rol le queda a la OEA? Entonces, que el Consejo, bueno, lo que puede hacer un organismo internacional. Los consejos internacionales, los organismos internacionales pueden facilitar, pueden acercar a las partes, etcétera, pero no pueden actuar unilateralmente, y tampoco, y mucho menos el secretario general de ese organismo internacional, porque responde a los países miembros que no quieren. O sea, lo que la Biblia me llama la atención es que todavía hay gente que usted debe hacer algo en circunstancias que 29 países miembros han dicho que no quieren que se haga. ¿Y con quién lo hago yo? Pues yo soy elegido por los países miembros, yo dependo de los países miembros de las decisiones que adoptan. Ahora, yo puedo aconsejar, yo aconsejé diálogo. Curiosamente, y no me quiero levantar, es decir, a ponerme, autoelogiarme o algo por el estilo, pero creo ser el primer personero internacional primero. Después vinieron muchos, ahora sí estoy muy bien acompañado y me alegra mucho que lo haya hecho la Unión Europea, que lo haya hecho el Secretario General de Naciones Unidas, que lo haya hecho el Papa, en llamar a un diálogo sin exclusiones entre todas las partes. Pero la decisión de llamar ese diálogo tiene que ser de los venezolanos. Nosotros no tenemos autoridad para decir, mire, ustedes tienen que hacer un diálogo obligatoriamente. El presidente Nicolás Maduro indica que las puertas de Miraflores están abiertas para participar de las conferencias de paz. Sin embargo, ¿usted tiene confianza precisamente en ese llamado que hace el presidente Maduro? Yo creo que él podría hacerlo de manera distinta. O sea, usted no puede llamar al diálogo y decir, ven tú, Capriles, que estás detrás de la muerte de toda esta gente, ven tú, Abeledo, que eres responsable. Perdón. Señor Abeledo, yo lo conozco, es un viejo dirigente del partido, del político venezolano, no me lo imagino organizando las barricadas estas con que ponen alambres en el medio de la calle, no se me pasa por la mente, pero ¿por qué tiene que decir eso? Eso no es una forma de llamar al diálogo. La forma de llamar al diálogo para que el que va a conversar con él, por así decirlo, esté disponible, tiene que ser algo más respetuosa. El problema es que ahora, y por otro lado los otros, no pueden decir voy al diálogo pero que se vaya Maduro. Es que ese es el problema. El problema es que por esa razón es que sí existen las desconfianzas. Para que haya la desconfianza, para que se cambie el ambiente de desconfianza, tiene que haber primero tolerancia. Y reconocerse por una parte que el señor fue elegido, sería con el 1,6% de los votos, ok, pero fue elegido. Está proclamado presidente de Venezuela, se le reconoce como presidente de Venezuela, y por otro lado que ellos sacaron muchos votos también, y reconocérselos como interlocutores válidos. El diálogo sin Capriles, el diálogo sin López, el diálogo sin esa gente no tiene sentido, porque es dialogar con la muralla. Hay una mitad del país que no va a venir, pues. Por estos días, bueno, usted también viene llegando a nuestro país, se van a encontrar distintos líderes suramericanos y también, ¿cierto?, ha sido bastante importante lo que de acá se pueda, ¿cierto?, definir precisamente y lo que se pueda discutir respecto a la situación de Venezuela. ¿Qué tan clave, más allá, ¿cierto?, del cambio de mando, que es la actividad oficial a la cual, ¿cierto?, vienen los distintos delegaciones internacionales, qué tan clave puede ser este encuentro en Santiago de Chile? Bueno, primero, para serle bien franco, a mí me molesta profundamente que este tema de alguna manera pueda oscurecer el momento político histórico que vive Chile, en que por segunda vez en su historia, toma posesión un presidente, una presidenta en este caso, que por una reelección no sucesiva. Esto había ocurrido solamente con Arturo Alessandri, no había ocurrido nunca antes, y esto fue un hecho histórico en medio de gran expectación, y eso es lo principal. O sea, yo lamento que este tema se nos mezcle aquí. Ahora, yo entiendo pero no que es una buena oportunidad, sí, claro, la siempre las transmisiones del mando siempre son buenas para conversar, pero yo espero que todo se separe de la transmisión del mando, y que luego entiendo que se quieran reunir los cancilleres de la UNASUR, pues que se reúnan los cancilleres de la UNASUR, y si quieren mandar una misión, pues estupendo. Mucha gente dice, ¿por qué no lo vea? Mira, resulta que, por ejemplo, cuando fue suspendido Honduras de la OEA, había todo un problema porque algunos países bloqueaban el retorno de Honduras a la OEA. Bueno, entre el presidente Santos y el presidente Chávez lo negociaron y lo acordaron, y volvió Honduras a la OEA, y yo no dije, no, tendría que haber estado el Consejo. No, qué bueno que se acordó ya, que vengan. Cuando hubo un problema entre Ecuador y Colombia, había una reunión del Grupo de Río, y el Grupo de Río se reunía a nivel de presidente y de pronto llegaron a una solución. Después la trajeron a la OEA, las dos veces tuvieron que venir a la OEA para permitir que eso fuera legal.
Pero yo no hago cuestión de quién va a ir a mediar. Yo no hago cuestión. Si va a ir la UNASUR, enhorabuena que vaya a la UNASUR, si es que se soluciona el problema. Si la ida a la UNASUR va a servir solamente para que los ánimos se exacerben y no se llegue a ninguna parte, y esto es lo principal, pues no sirve, ¿sabe? Porque el diálogo por sí no sirve. El diálogo sirve si resuelve los tres graves problemas que tiene el país, que son la crisis económica, el problema de la delincuencia y la crisis política dada por la desconfianza y la animadversión que existe entre las dos mitades del país. Usted ha hablado que el diálogo es la mejor manera, ¿cierto?, para poder solucionar la crisis que por estos días vive Venezuela, y un diálogo donde puedan todas las partes sentarse a conversar y buscar la solución a estos tres problemas, a estas tres situaciones. Por otro lado, usted señala también que hay una crisis de confianza importante. ¿Usted le tiene fe al diálogo en Venezuela o de verdad cree que es importante la mediación? Bueno, yo creo que sería importante, que el diálogo es lo fundamental, y si alguien puede mediar, mejor. Ahora, mediar, es importante decir mediar, esto no es arbitrar. Mediar es decir, mire, ¿qué es lo que piensa usted tal cosa? Y correr al otro, donde el otro, y finalmente sentarlos a la mesa y tratar de que conversen entre ellos. El mediador nunca es un interventor, eso es otra cosa, eso es otra figura. Yo creo que puede ocurrir que hay mucha gente en Venezuela que está cansada de esto, hay mucha gente dentro del gobierno y dentro de la oposición que saben que la crisis económica hay que resolverla entre todos, y si no, no va a resultar. Queda poco tiempo, quisiera preguntarle qué consecuencias cree usted trae para el panorama de la región que Venezuela haya decidido romper relaciones con Panamá. Mire, yo creo que en general los países de América Latina tienen una mala costumbre de romper relaciones entre sí a cada rato. Yo veo crisis en otras partes del mundo, entre paréntesis, este es el país, este es el continente que tiene menos crisis entre países, Parece que aquí guerras prácticamente no han habido en el último siglo, salvo la guerra del Chaco, y después otro par de casos más bien bastante menores. Y sin embargo, rompemos relaciones a cada rato. En cambio, hay países en los cuales hay conflictos bastante más serios y no rompen relaciones porque se dan cuenta de que hay que mantener algún puente entre sí. Es bastante absurdo que siendo hoy día en Estados Unidos el principal socio comercial de la gran mayoría de los países de América Latina, haya varios que hayan roto relaciones con Estados Unidos y no las hayan recuperado porque alguien se enojó en alguna parte y dijo que no. Yo por lo tanto lo que le quiero decir es que yo lamento que Venezuela haya roto relaciones con Panamá, y lamento en general las rupturas de relaciones y las no relaciones entre países de la región. Última pregunta, si en favor del tiempo. ¿Usted coincide mañana con el presidente Nicolás Maduro? Se supone que ya a esta hora debiera aterrizar el presidente de Venezuela. ¿Usted coincide con él en el cambio de mando? ¿Hay espacio para la conversación, el diálogo precisamente con el presidente de Venezuela? Mire, si él quiere conversar conmigo, yo estoy muy disponible. La oposición y el gobierno de Venezuela tienen una cosa en común, y es que, vamos a ver, actitudes parecidas de espejo. Unos dicen que yo hago las cosas que hago, las hago porque Estados Unidos me obliga y porque yo me siento en la condición de servir en este organismo proimperialista, y los otros dicen que soy un chavista desatado, a pesar de que hace 7 años que no voy a Venezuela porque no me invitan. He ido a todos los países de América Latina en los últimos 7 años, menos a Venezuela, por un problema que hubo con lo de Radio Caracas Televisión. Pero yo estoy dispuesto a conversar con él, el otro día recibí unos diputados de oposición en mi oficina. Yo creo que esto es conversando. La política es fundamentalmente verbal. Se habla en la política, entonces se comparan opiniones, se buscan acuerdos. Yo siempre, usted sabe, en este país y en otras partes, yo siempre partidario del diálogo y de los acuerdos. Así que estoy muy disponible para conversar con el presidente Maduro. Ahora no voy a ir yo a pedirle por favor que converse conmigo, porque sería ya un poco... Ya pasó el tiempo en que yo podía ir a pedir por favor que conversaran conmigo. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias aquí en CNN Chile. Ha sido un gusto, muchas gracias. Igualmente. Y nosotros despedimos la presente edición de Noticias. La invitación, como siempre, es que siga junto a la programación de nuestro canal. Que estén muy bien y muy buenas tardes.